dando las cifras de contagios y fallecimientos de COVID en esta quinta ola. Y para evaluar cómo se está comportando este virus SARS-CoV-2 en su variante Omicron y sus subvariantes BA4 y BA5, vamos a platicar con el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Pascal, muy buenos días, un placer saludarte y a ti y a toda la auditoria. Bueno, ¿cómo se está comportando la enfermedad? ¿Estamos, digamos, ya alcanzamos el pico de esta quinta ola y vamos de bajada o cómo están las cosas, doctor? Mira, fíjate que son de las cosas que hemos revisado desde el lunes. Todos los lunes tenemos junta en el consorcio y analizamos los datos epidemiológicos y sí, ya vemos un descenso, pero esto es por el efecto que tiene el descenso en la Ciudad de México y en el Estado de México, que contribuyen más o menos al 40% de los datos. Hay bajadas en 7 entidades federativas, que son Baja California Sur, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, y me falta por ahí uno más. Esos van de bajada. Sí, van de bajada, Jalisco. Sí. Y a final de cuentas, todos los demás, pues digamos que están sufriendo una especie de onda expansiva, donde aquí ya van bajando, pero en otros estados donde finalmente no había una aceleración, sí vemos un incremento de casos. Algo preocupante es que el incremento de casos de hospitalizaciones y de muertes sigue a la alza, aunque no es un número muy alto. O sea, sigue creciendo. Ayer se dieron a conocer 134 fallecimientos registrados en un lapso de 24 horas. Así es, y finalmente esto preocupa porque aunque la cifra no suene muy grande, esto se puede ir como hilo de media. Por un lado, el hecho de que tengamos un subregistro por muchas razones nos hace que pues finalmente las hospitalizaciones y las muertes sean un reflejo mucho más, digamos, claro de lo que está sucediendo en la pandemia. Desgraciadamente, la desaparición de los semáforos epidemiológicos, que es lo que controlaba esto o tomaba o sopesaba este tipo de cosas, pues ya no existen, ¿no? Entonces, ahora digamos que la gente, pues a pesar de que se les diga que hay un incremento y que este incremento se debe multiplicar por 30 veces el número de casos positivos activos que vemos actualmente, pues no está haciendo mucho caso y está siguiendo una vida hasta cierto punto, digamos, con pocas precauciones y sobre todo con convivencia con un virus, con variantes que son altamente transmisibles y que a final de cuentas hemos mitigado el impacto gracias a la vacunación y no necesariamente por una propiedad biológica del virus. De la subvariante. ¿Cuál es la que más nos está afectando? ¿BA4 o BA5? BA5, fíjate que no hemos visto un gran porcentaje de BA4. Ajá. Esto fíjate que ya lo habíamos visto con Delta exactamente el año pasado, donde entró Delta, que era la variante B11617, y de aquí divergió a más de 200 sublinajes. Lo mismo pasó con Omicron. Omicron era la variante B11529, y ahorita ya tenemos más de 200 o 220 sublinajes, de los cuales los más exitosos han sido solamente 5 o 6, entre los cuales tenemos la BA1, que fue el primer sublinaje que derivó de Omicron, de esta que te platicaba, luego la BA1.1, luego la B1, luego la B.2, luego la B2.12.1, que esa se observó mucho en Nueva York y aquí en el país estuvo dominando mucho tiempo, junto con la BA2.9, que viene de Europa. Y en eso llegó la BA5 y esta ha variado muchísimo, ha divergido mucho, ha adquirido pues más cambios y sobre todo que los que ya tenía la hace muy elusiva al sistema inmune. Entonces, aunque estemos vacunados, los anticuerpos que tenemos no la van a reconocer y nos infectamos. Estando infectados, vamos a pasar a cursar la enfermedad con síntomas muy leves. Y esto es parte del problema, porque a final de cuentas esos síntomas leves nos hacen menospreciar el estado y salimos a convivir con personas infectándolos, y esto, digamos que como le han llamado algunas personas en Estados Unidos, estamos viviendo la pandemia de los vacunados. Sí, y eso, bueno, probablemente a quienes están vacunados y tienen un estado considerablemente bueno de salud, pues no les va a hacer mayor mella, pero si en esta actitud pues no muy responsable se infecta
a personas que tienen condiciones de salud pues menos buenas, puede ser que a ellos sí les provoque algo de consideración, ¿no? Así es, y en este caso lo que estamos viendo es que la mortalidad o la fatalidad, la fatalidad es el número de muertes que tenemos por casos infectados, Uh-huh. es muy alta. Y finalmente esto es ¿Qué en tan dos alta grupos es la en fatalidad? particular. Pues mira, por ejemplo, en el grupo de 60 o más, incluso con vacunas, puede llegar a ser hasta del 50%. Ajá. Y en las personas que están vacunadas, por ejemplo, pero que tienen comorbilidades, y en aquellas que no están vacunadas, puede ser casi llegar hasta el 90%. Entonces, esto es un grupo que debemos cuidar mucho. Los refuerzos ayudan, pero hay que tener mucha conciencia de que después de los 60 años, la inmunidad empieza a menguar. Uh-huh. Entonces, esto que vemos en general en toda la población que se infecta, pero sufre síntomas leves. ¿Por qué? Porque su respuesta celular, que son los linfocitos tipo T, Uh-huh. dan tiempo al cuerpo de que hagamos nuevos anticuerpos y neutralicemos el virus al cabo de 4 o 5 días. Uh-huh. Y justo una de las recomendaciones que se está viendo ahorita es que aunque la CDC diga que con 5 días ya puedes salir a hacer tu vida normal, se quisiera extender a 10, porque finalmente se ve que aún con 10 días el 24% de las personas puede tener virus infectivo A ver, en es sus aerosoles. importante que me repita este dato porque sí estamos viendo que hay personas que después de haberse infectado a los 5 días están volviendo a sus actividades. Entonces, la recomendación, doctor, es 10 días. Sí, 10 días o incluso, te digo, en el último estudio que se tuvo, después de 5 días se podía encontrar en el 84% de las muestras que se analizaron partículas que pueden infectar a células en cultivo. Hay que también tener esto bien consciente, ¿no? Después de 10 días tenías 24%, que ya es un número menor, pero no despreciable, y a los 15 días ya nadie tenía, ninguna muestra tenía ya el virus activo. Ya. Ahora, sí hay que aterrizarlo. Este es un buen dato. Finalmente nos dice que todavía a los 10 días hay un porcentaje de personas que pueden estar todavía transmitiendo el virus, pero obviamente esto se mitiga muchísimo con el uso de cubrebocas y la sana distancia, además de la higiene. Sí, Entonces, pero lo eso, pues, recomendable entonces, ¿esto es con BA5 o con cualquier subvariante de Omicron? cualquier subvariante de Omicron. Sí. Y a final de cuentas, sí tiene razón que lo tiene que tomar la gente, pero también las autoridades. Por ejemplo, estaba viendo que el IMSS solamente te da, a pesar de que ya hicieron este avance en su plataforma de poder sacar la incapacidad por medio electrónico, pero aún así creo que solamente te dan 5 días. Entonces, entiendo que hay muchos problemas sociales, laborales, incluso con las escuelas de los niños y eso, que nos evitan, por ejemplo, guardar este reposo y confinamiento que se requiere. Pero definitivamente el que la gente esté consciente ya le permite tomar la decisión de manera informada y hacer lo mejor que le corresponde para todos, ¿no? Bueno, pues sí es muy, muy importante lo que nos dice. Doctor, ¿tiene sentido desarrollar o adaptar una vacuna a estas nuevas subvariantes de Omicron o las mutaciones son tan rápidas que pues el proceso de fabricarlas sería más largo que el de replicación? Mira, fíjate que esto es un artículo que acaba de salir ayer y leí rápidamente solamente lo que es el resumen, pero parece ser que las vacunas que se hicieron con el virus original de Wuhan, con su información genética, sí confieren protección a pesar de que ¿cómo se llama? Escapen a los anticuerpos estas nuevas variantes. Por eso les decía, no estamos completamente desarropados. La vacuna entrena a tu sistema inmune para que se haga este proceso que se le llama seroconversión. Esto es que tus linfocitos tipo B, que son los que producen anticuerpos, puedan también mutar y ajustarse para que produzcan anticuerpos neutralizantes contra estas variantes. Ahora, sí se está probando las vacunas que se llaman bivalentes, donde tienen información del virus de Wuhan original y las nuevas variantes desde alfa hasta delta. Y se ha visto que pueden tener una muy buena neutralización contra las variantes de Omicron, pero como dices, no podemos predecir finalmente qué va a pasar y cómo va a seguir mutando. Y también otra cosa es que necesitamos encontrar una manera de vacunar o vacunas que generen inmunidad esterilizante. La inmunidad esterilizante es cuando ya tienes los anticuerpos que son, por ejemplo, inmunoglobulinas tipo A, son de otro tipo, que viven en las mucosas, y las inmunoglobulinas tipo G4.
Con estas inmunoglobulinas ya en el punto de contacto del virus se neutraliza y ya no entra. Ahora, parece ser que una opción de generar esta respuesta, digamos, de inmunidad esterilizante, pudiera ser la aplicación directamente sobre las mucosas como vacunas de aplicación nasal, como puede ser la vacuna Patria, o también de otras tecnologías como la de Novavax, que es de proteínas recombinantes. Estas en particular de proteínas recombinantes como Patria y Novavax, nos dan la opción de poderlas reingenierar rápidamente, porque finalmente el proceso es un poquito más rápido y la producción ya no depende de la proteína, digamos, con la que inmunizas a tu cuerpo, ya no depende de ti. Ahorita lo que hacemos con las vacunas es introducir la información genética de un pedacito de la proteína de espiga del virus y tus células lo sintetizan y entonces ellas son las que están entrando al sistema inmune. Obviamente esto sucede en el músculo, la aplicación es intramuscular. Si esto lo logramos hacer en mucosas, tendríamos una buena oportunidad y las vacunas de proteína recombinante nos darían esa velocidad que requerimos para meter nuevas variantes. Ya, y pues mientras tanto, sé que es ya un lugar común decirlo, pero pienso que no está de más. Pues los cubrebocas, el ventilar los espacios cerrados, la sana distancia, todo esto pues nos sigue ayudando muchísimo, doctor. Así es, y concentrar los esfuerzos en donde realmente valen la pena. El cubrebocas, definitivamente es mejor usar cualquier cubrebocas que no usar cubrebocas, pero dentro de los cubrebocas, los de alta eficiencia como los KN95, los KF94, son mucho más recomendables por lo mismo de cómo sellan y evitan que salgan más partículas hacia mi alrededor. Y obviamente ventilar los espacios. Yo siempre he abogado muchísimo por el uso de medidores de CO2 como una medida indirecta de ver qué tan viciado está el aire. Sí. Creo que muy pocas personas o muy pocos establecimientos los utilizan, pero es una opción, es una herramienta un poco infravalorada que deberíamos estar usando, y incluso hasta purificadores de aire, ¿no? O sea, los aires acondicionados ya tendrían que tener filtros EPA, que son estos filtros que filtran partículas muy pequeñas, y purificadores de aire que también tienen estos filtros. Todas estas herramientas, sobre todo si no podemos cambiar la arquitectura de un lugar para ventilar mejor, son herramientas que podemos usar. No son baratas en algunos casos, pero tampoco son incosteables, y el costo-beneficio de salvar vidas creo que lo justifica. Bueno, y por último, recuerdo cuando en alguna de las olas que nos han tocado, pues digamos, la manera en que comenzó a propagarse por el país fue a través de los destinos turísticos, las playas, los balnearios a los que llegaban visitantes internacionales. En esta quinta ola, ¿qué conclusión podemos sacar de la forma en que se está propagando? Exactamente la misma que acabas de mencionar, Pascal. Justo no hay cercos sanitarios en las entradas, por ejemplo, fronterizas, no hay cercos sanitarios en los aeropuertos. México no exige pruebas de PCR o vacunación para el ingreso de turistas. Esto definitivamente no solamente es algo que deberíamos, o que el gobierno debería empezar a instituir, no solamente por COVID, sino por lo que estamos viendo de otros virus como la viruela de mono, o incluso pues los recientes brotes en África de Marburg, del virus de Marburg. Entonces, hay muchas enfermedades zoonóticas que nos van a empezar a impactar si no introducimos cercos sanitarios, si no tomamos, y el mensaje por parte de las autoridades no es fuerte, vamos a tener nuestros problemas. Siguen entrando por los puntos, digamos, neurálgicos, que son Ciudad de México, Quintana Roo, la frontera norte, es por donde tenemos más casos o donde empiezan a introducirse las variantes. Pues, doctor, siempre un gusto y un privilegio poder conversar con usted. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Pascal, y ojalá puedas darme más espacio aquí en tu Encantado. noticiero. Usted siempre está invitado aquí, doctor, así que estoy seguro que vamos a estar charlando muy a menudo. Gracias. Gracias. El doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.